plantear ecuaciones consiste en la conversión del lenguaje común al lenguaje matemático. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, por ejemplo, un número aumentado en 5 resulta 7. Esto de acá se puede transformar en un lenguaje matemático. Un número que no conozco se lo presenta con una variable x, que no puede ser n, lo que puede ser es aumentado. Como te decía, el lenguaje también se rige por reglas. El sinónimo de aumentado es agregado, sumado, adicionado. Ahí está, en este caso el más. En 5, ahí está, resulta, es igual, se obtiene. ¿De acuerdo? Su sinónimo está para mí. Se obtiene 7. Como te das cuenta, es una transformación de esto en esto. Entonces, la ecuación consiste en transformar ese lenguaje en que se presentan los enunciados del problema en un lenguaje matemático. En este caso son las ecuaciones. Pero en ese proceso, de hecho, hay que leer, interpretar y representar adecuadamente tanto los datos como las incógnitas. Se recomienda leer cuidadosamente el enunciado hasta entender de qué trata el ejercicio. Identificar tanto las cantidades conocidas de los datos como las desconocidas, las incógnitas, para luego relacionarlos formando la ecuación. Luego de resolver la ecuación es importante tener cuidado con lo que se pide con el interrogante. No siempre es la variable elegida al inicio. Es que te vas a dar cuenta conforme resuelvas el ejercicio. Le damos algunos ejemplos de conversión del lenguaje textual al lenguaje matemático. Lo usual es que alguna cantidad desconocida la asignes con la letra X. ¿De acuerdo? Pero también le puedes poner la letra N, K, ya depende. ¿De acuerdo? Veamos entonces ejercicios. Acá hay colocar los enunciados y acá es el decimal. Un número desconocido disminuido en 7, restable en 7 en esta definición. El triple de un número es lo mismo decir 3 veces un número. 3 veces lo que tiene A, no sé cuánto tiene A, X, 3 veces sería 3X. El cubo de un número, X al cubo. El cuadrado de un número, X al cuadrado. La cuarta parte de un número se presenta como una fracción. La entender que un número se divide entre 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá hay que tener cuidado entre este y el siguiente. Se parece, pero hay una diferencia mínima, que es la coma. ¿De acuerdo? Cuando leemos, de hecho, y damos una coma, hacemos una pausa. En este caso, eso significa algo. A ver, el doble de un número aumentado en 7. Hasta acá. El doble de un número, pausa, aumentado en 7. Está el doble de un número aumentado en 7. El doble, pausa, ahí está la coma. El doble de lo que viene a continuación. ¿De acuerdo? El doble de todo ello. O sea que este doble le afecta a todo lo que está acá. Un lenguaje matemático, para que afecte el doble a lo que viene, se coloca como paréntesis todo lo que viene. Ahí está. El doble de todo esto, el número aumentado en 7. Muy bien. Igual, el que sigue con el que sigue también, ahí está bien, algo se parece. 7 menos 3 veces un número. 7 menos de 3 veces un número. Acá en directo, digo, 7 menos 3 veces un número. 3 veces, ahí está. 7 menos 3. En cambio, acá dice 7 menos de 3 veces. Quiere decir que a un número, a 3 veces un número le ha restado 7. Pero ten cuidado con acá. Pues a ver, la suma de dos números desconocidos es 20. La suma de dos variables desconocidas, x y igual a 20. Pero esto también se puede plantear de la siguiente manera. Mira, dos números que suman 20. La suma de las partes te da el total. Si uno vale x, el otro será algo menos que 20. ¿Cuánto menos le debe quitar el x? 20 menos x. La suma de dos números consecutivos. A ver, el que sigue. Entre números consecutivos, al de medio es x, el que sigue x más 1 y el que está antes, x menos 1. La resta de dos números es 7. La diferencia, x menos y igual a 7. O también da a entender que uno le gana al otro en 7. O sea que si uno vale n, el otro será n más 7 también. A ver, la diferencia de cuadrado de dos números, la diferencia en la resta de cuadrado de dos números desconocidos, se plantea ahí esta diferencia de cuadrados. En cambio, el que sigue se parece. El cuadrado de la resta de dos números. El cuadrado de la resta de dos números. Se parecen, pero no. En el lenguaje algo, pero en la representación es diferente, por si acaso. El cubo de la suma de dos números. El cubo de la suma de dos números. Recuerdo por dentro. El producto, la multiplicación de dos números es 14. La multiplicación del producto de dos cantidades conocidas es igual a 14. Ahí está. El cociente de dos números es 5, la división de dos números es 5, o sea, x entre y es 5, de forma de fracción, la división. O también, en forma práctica, si uno vale k, el otro será 5k. La división de ellos entre los dos da 5. También, para trabajar en función de la sola, a es 2 veces b. La palabra veces indica multiplicación, su equivalente es a es el doble de b, o en todo caso b es la mitad de a. A es 2 veces b, 2 por a es el doble de b,
En todo caso, para trabajar con una sola variable, b es x, el otro será 2x, uno es k, el otro será 2k, ¿de acuerdo? A es 2 veces más que B. Quiero entender que no solamente es esto, sino es algo más. ¿Cuánto más? 2 veces. Ahí lo dice. 2 veces más. Su equivalente será B más doble 3B. 2 veces más, su equivalente es A es 3 veces B. ¿De acuerdo? O sea que si uno es K, el otro será 3K. Si uno es X, el otro será 3X. En general, N veces más equivale a N más 1 veces. 5 veces más equivale a 6 veces. Ya sé. Cuando es proporciones, A es a B como 2 es a 3. A es a B como 2 es a 3. El primero es el primero, el segundo es el segundo. A es a 2 como B es a 3. Si quisieras trabajar con una sola variable, que es recomendable, este de acá es igual a 1K, cosa que el 2 pasa a multiplicar, llega a 2K y B es 3K. Está en la relación de 2 a 3, 2K y 3K. Si te dicen 3 números, como en este caso, 3 números están en la relación de 4, 7 y 9. Además suman 60. Relación de 4, 7 y 9. Uno será 4K, el otro será 7 y el otro será 9. Además suma, ahí dice 60, suman 60. Es lo mismo, la misma idea que esto. El exceso de A sobre B quiere entender que uno es mayor que el otro por 7. Hay un exceso de uno sobre el otro. Hay una diferencia de 7. Hay una resta de 7, se plantea así. O en todo caso, uno es mayor que el otro por 7. Si uno es X, el otro será mayor que más 7 por 7, ¿de acuerdo? También se puede decir que B es excedido por A en 7 también. Muy bien. Hay algunas preguntas como esta que dicen, ¿qué parte o qué fracción de A es B? No sabemos qué fracción. F de A es B. Es como decir un tercio de A tercios. Simplemente plantear lo siguiente, una multiplicación. Una fracción de A es igual a B. Esto pasa a dividir y la respuesta será B sobre A. La cabeza de un pescado mide 20 centímetros, la cola mide tanto como la cabeza más medio cuerpo, y el cuerpo tanto como la cabeza y la cola juntas. Pregunta, ¿cuál es la longitud del pescado en centímetros? Bueno, entonces vamos a calcular nosotros, tal y como nos dice, la longitud de ese pescadito con las descripciones que nos dan, ¿no? Sobre la cabeza, sobre la cola, sobre el cuerpo, pues, ¿no? Eso es lo que vamos a ver entonces. Bueno, entonces por acá más o menos hemos dibujado nuestro pescadito para que lo puedas observar fácilmente. Y nos dice que la cabeza mide 20 centímetros, o sea que la cabeza de este pescadito tendría una longitud de 20 centímetros. Luego dice que la cola mide tanto como la cabeza más medio cuerpo. O sea, el cuerpo, vamos a poner acá que el cuerpo valga 2x, ¿está bien? Entonces la cola va a medir tanto como la cabeza más la mitad de un cuerpo. O sea, la mitad del cuerpo, obviamente si es 2x, sería x. Entonces la cola va a medir 20 más x. Porque eso es lo que nos dice, mira, nos dice la cola mide tanto como la cabeza más medio cuerpo. O sea, la cola va a medir la cabeza más la mitad del cuerpo. Muy bien. Y luego nos dice, y el cuerpo mide tanto como la cabeza y la cola juntas. O sea, este cuerpo que está acá va a medir esto más esto, porque dice que el cuerpo mide tanto como la cabeza más la cola juntas. Ya, profesor. Entonces podemos plantear que 2x es igual a 20 más 20 más x. Claro que sí. Pasa al otro lado a restar, entonces 2x menos x sería x. Va a ser igual a 20 más 20, 40. 40 centímetros. Entonces con ese dato ya podemos tener lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? La longitud de la cola y la longitud del cuerpo. ¿Por qué? Porque como x vale 40, entonces la cola medirá 20 más 40, o sea, 60 centímetros. ¿Te das cuenta? Ya. Y el cuerpo vale 2x, o sea, el doble de 40. ¿Cuánto es eso? 80 centímetros. Y bueno, la cabeza ya sabemos que es 20 centímetros. Bueno, entonces en total nos está pidiendo cuál es la longitud del pescado en centímetros, o sea, la longitud total. Sería la suma de la cabeza más el cuerpo más la cola. Ya, profesor. La cabeza vale 20 centímetros más el cuerpo que vale 80 centímetros más la cola que vale 60 centímetros. Y eso te daría en total, ¿cuánto, profesor? 160 seno.
Fácil y sencillo como todas. La clave obviamente es la de ahorita. Facilísimo estudiar ese problema, ¿sí o no? Claro que sí. Solamente era cuestión de plantearlo y se acabó el problema. Si se posaran 3 palomas en cada poste, sobrarían 4 postes. Pero si se posara una paloma en cada poste, sobrarían 6 palomas. Pregunta, ¿cuántas palomas hay? Bueno, entonces estamos viendo acá un problemita de planteo de ecuaciones muy bonito, muy sencillo, también déjame decirte, en el cual hay dos incógnitas. Son el número de palomas y el número de postes, los cuales están asociados entre sí de dos formas o de dos maneras. ¿Cuáles son, profesor? En la primera, obviamente la relación de palomas con respecto a los postes, y en la segunda también, pero en una de ellas dice que sobrarían postes y en la otra dice que sobrarían palomas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Bueno, este problema sale facilísimo tomando en cuenta la variable única que vendría a ser la de los postes y otra de ellas que es la cantidad total de palomas. Y lo vamos a hacer así, mira, observa acá, fácilmente. Decimos, si se posan 3 palomas, en este caso se van a posar 3 palomas en cada poste. ¿Y cuántos postes sobrarían, profesor? Sobrarían 4 postes. ¿Está bien? Ah, ya. Y si se puso una paloma en cada poste, sobrarían 4 palomas. Perdón, 6 palomas. Ya, entonces eso es lo que nos dice. Si se posaran 3 palomas en cada poste, o sea, 3 palomas en cada poste, sobrarían 4 postes. Pero si se posara una paloma en cada poste, sobrarían 6 palomas. Bueno, entonces mi variable acá, con respecto a los postes, yo le voy a poner x. X va a ser la variable que representa el número de postes. Entonces yo voy a decir, si se posa una paloma en cada poste, entonces tendría yo 1 por x palomas en total. Pero como sobran 6 palomas, entonces sería 1 por x más las 6 palomas que están acá. ¿Te das cuenta? Y ese sería el número total de palomas. Pero si yo lo contara de esta manera, diría, profesor, si se posan 3 palomas en cada poste, entonces sería 3 multiplicado por x. No por x, caballero, porque están sobrando 4 postes. Entonces acá tendrían que haber 4 postes menos. ¿Por qué, profesor, menos? Lo que sucede es que date cuenta que no se están utilizando todos los postes. Estos postes son los que no se utilizan, son 4 postes. O sea, imagínate que hubiese en total 10 postes. Si sobran 4 postes es porque solamente se están utilizando 6 postes. Claro, de los 10 postes solamente se utilizan 6 postes. ¿Te das cuenta? O sea, es la diferencia, pues, ¿no? O si fuesen, por ejemplo, 20 postes y sobraran 4 postes, solamente se están utilizando 16 postes. Claro, entonces, por eso que acá al número total de postes le estoy restando 4. ¿Sabes qué me va a representar? Me va a representar el número de palomas. Así como lo que está acá, me representa también el número de palomas. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir? Que el número total de palomas sería 3 por x menos 4. 3 por x menos 4. Pero eso también va a ser igual a x más 6 palomas. O sea, a x más 6. Ah, ya, profesor. Bueno, entonces como esto es igual a esto, multiplicas, desarrollándolo sería 3x menos 12 igual a x más 6. Pasa al otro lado, sería 2x igual a 18. Claro que sí. Pasa a dividir x. ¿Cuánto, profesor? X vale 9. Claro que sí. Bueno, X representaría el número de postes. Hay 9 postes, pero no me están pidiendo el número de postes, me están pidiendo el número de palomas, que podría ser esto o podría ser eso, cualquiera de ellos. Profe, me conviene hacerlo acá porque es más fácil, suma, pues, ¿no? Como X vale 9, 9 más 6, habrían 15 palomitas. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta de mi problema. Fácil y sencillo como todos. La clave, obviamente, es la C de ceviche. Fácil como todas.
Si subo una escalera de 2 en 2, doy 6 pasos más que subiendo de 3 en 3. ¿Cuántos escalones tiene la escalera? No sabemos, X, pero hay dos situaciones, cuando lo subo de 2 en 2 y cuando lo subo de 3 en 3. Claro que acá mis pasos son más cortos, por eso voy a dar más pasos. Pero la pregunta es, ¿qué relación hay entre la cantidad de pasos y la cantidad de escalones? Solamente imagínate que necesito subir 6 gradas. ¿Cuántos pasos voy a dar? Van 2, un paso, 2 más serían 4, 2 pasos, 2 más serían 6 completo. Cada grupito de 2 es un paso. Para obtener la cantidad de pasos simplemente divido 6 entre 2, que serán 3 pasos. La idea del grupo da a entender la división, ¿de acuerdo? Porque cada grupo de 2 es un paso, por lo tanto la cantidad de pasos que debo dar en X escalones será dividiendo X entre 2, Pero esto de acá se puede expresar como una fracción. Ahí está, X entre 2, X medio, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo mismo, cuando subo de 3 en 3, la cantidad de pasos será X entre 3, X tercios. Pero según el problema acá doy más pasos. ¿Cuántos pasos más? 6. O sea que él es mayor que él en 6. Hay una diferencia entre él y él. Hay una resta. Ahí está, planteo la resta. La diferencia es igual a 6. Ahora me toca resolver sacando mínimo, en este caso, 3x menos 2x resulta x. Esto pasa a multiplicar y 6 por 6, 36. O sea que la clave será la C de corazón. La suma de cuadrados de dos números enteros positivos consecutivos es 113. Hay el triple del número menor disminuido en 8. Nos hablan acerca de dos números enteros consecutivos, o sea, voy a ponerle x y x más 1. Bueno, lo que me están pidiendo es el triple del menor, o sea, x, disminuido en 8. Eso es lo que te pide. Y eso es lo que te da. Pero el dato me dice de que la suma de los cuadrados de estos dos números, o sea, x al cuadrado más x más 1 al cuadrado, es igual a 103. Muy bien, pero bueno, profe, acá es normal, no hay problema, es x al cuadrado. Profe, y aquí, bueno, esto es un binomio al cuadrado, esto se resuelve de la siguiente manera: el primero al cuadrado más el doble del producto, o sea, 2 por x por 1, más el segundo al cuadrado. Y eso es igual a 113. Muy bien, entonces iremos x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. Acá 2 por x por 1, 2x. 1 al cuadrado, 1 pasa a restar, sería menos 102. Igual a negativo. Muy bien, acá se me van los patricios. Mitad 1, mitad 1, mitad 5, 6. O sea, es x cuadrado más x menos 56 igual a C rápido. Perfecto. Entonces, esto acá se resuelve por el aspa simple. Claro que sí, así de simple. X por x. Y acá dos números consecutivos sería 8 por 7. 8 por 7 te da 56. Uno de ellos tiene que ser positivo y el otro negativo. ¿Quién, profesor? Ya, uno posi y el otro nega. Este puede ser posi, entonces, ¿no, profe? Claro. Este posi y este nega. O al revés podría ser, ¿no? Ya que el resultado tiene que ser positivo. Entonces, este posi y este nega. Claro, claro que sí. Entonces, al multiplicar voy a tener menos 7x y acá más 8x. Y luego, el resultado me daría x positivo. Dándonos cuenta de que x más 8 debe ser igual a 0 y x menos 7 igual a 0. Si es así, x valdría menos 8 y x valdría 7. Pero como a mí me están pidiendo o me dicen que los números son enteros consecutivos, entonces obviamente x tiene que ser 7 porque me están hablando de positivos, números positivos. Entonces, profe, lo reemplazo acá. El menor valdría 7, el mayor sería 8. Y bueno, lo que me piden es 3 por 7, ya que equivale a 7, 21 menos 8, 13. Y eso, señoras y señores, es la respuesta de mi problemita. Fácil y sencillo como todo.
suma de dos números impares consecutivos es 112. Hallar el mayor de los números. Muy bien. Impares, aquellos que no tienen mitad exactamente. El 1, el 3, el 5. Luego del 5, ¿quién sigue? El 7. O sea que para obtener el siguiente impar hay que sumarle 2 al impar anterior, ¿de acuerdo? O sea que si x es impar, el siguiente impar sería x más 2. Y eso es lo que tienes que sumir. Si el menor de los impares es x, el siguiente impar será x más 2. Pero según el problema, la suma de ambos, de él con él, es igual a 112. Operemos x más x 2x, el 2 pasa a restar, quedaría 110. El 2 pasa a dividir, o en todo caso sacas mitad, x de mitad 55. Ten cuidado, te piden el mayor, no te piden x. El mayor es x más 2, o sea, la respuesta tendría que ser 55 más 2, que es 57. Siempre ten en cuenta la interrogante, en este caso la C. El exceso del triple de un número sobre 55 equivale al exceso de 233 sobre un número. Ya dicho número. El exceso es lo que le da una cantidad al otro. Por ejemplo, el 7 sobre el 5 tiene un exceso de ¿cuánto? De 2. ¿Cómo se obtiene? Por diferencia. En este caso vamos a tener que el número es x. Ahí está. Cosa que el triple, según el problema, tiene un exceso sobre 55. Es mayor que 55. ¿Por cuánto? Ahí está, por todo esto. ¿Cómo se obtiene? Por diferencia. 3x menos 55. Ese exceso equivale igual al exceso de 233 sobre el número. Da a entender que 233 es mayor que el número. ¿Por cuánto? Ahí está, por la diferencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenías que plantear. Operemos. El menos x pasa sumando, ahí está, juntamos por x para acá. El 55 pasa sumando allá. O sea que tenemos 4x y acá tenemos 288. El 4 pasa dividiendo y se obtiene que, o en todo caso cuarta, se obtiene 72. Piden, justamente piden el número, que en este caso es 72, la clave la. La diferencia de dos números es 36. Si al mayor se le disminuye en 12, se tiene el cuádruple del menor. Haya el producto o la multiplicación de los números dados. Muy bien. La diferencia de dos números es 36. Puedes asumir x menor y 36. O en todo caso, da a entender que uno le gana al otro por 36. Cosa que si uno es x, el otro será x más 36. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenías que asumir para trabajar con una sola variable. Si el menor es x, el mayor le gana por 36. O sea, será 36 más. Ahí está. Menor y mayor. Luego plantea según lo que dice. Ahí. Luego dice, si al mayor, ahí está, se le disminuye y se le resta en 12, se tiene o es igual al cuádruple, 4 veces el menor. En tu mente tenía que estar esto. Luego plantear lo siguiente, el mayor es x más 36, disminuye en 12, se obtiene el cuádruple del menor. Simplemente resolver, ahí está. El x pasa restando acá, que serían 3x. Acá 36 menos 12, 24. Tercia acá, va a quedar que x vale 8. Están pidiendo la multiplicación de los números dados. Será que el menor es 8 y el mayor es 8 más 36, que es 44. Ya multiplicando ellos saldría 352. Clave buscando la A. En la granja hay 30 animales entre gallinas y conejos. Se contó 74 patas en total. ¿Cuántas más son las gallinas respecto al número de conejos? Debes imaginar esta situación. Una cantidad de gallinas, otra cantidad de conejos, en total son 30 animales. Esta cantidad más esta cantidad es 30. Además, la cantidad de patas de las gallinas más la cantidad de patas de los conejos es 24. No sabemos cuántas gallinas son, le vamos a poner X. Pero él con esta cantidad debe sumar 30. Profe, Y le pongo. No, pero puedes utilizar esta información. Cosa que si suman 30, entonces esto será algo menos que 30. ¿Cuánto menos le debo quitar X? O sea que, ¿cuántos conejos serán? 30 menos X. Pero hay que, por cultura general, saber que por cada gallina tiene 2 patas. Y cada conejo tiene ¿cuántos? 4. Por lo tanto, en una gallina serán 2, en 2 gallinas serán 4, el doble de 2, en 3 gallinas serían el triple de 2. En X gallinas, ¿cuántas patas se van a contar? 2 por la cantidad de gallinas, ¿de acuerdo? Muy bien. Total de patas de gallinas serán ¿cuántos? 2x, ahí está. Y
Por cada conejo tienen 4. En unas 4, en 2 serían 8, el doble de 4. En 3 conejos serían 12, el triple de 4. En esta cantidad de conejos, ahí está, porque esto de acá es la cantidad de conejos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cuántas patas habrán? Listo. Simplemente 4 por la cantidad de conejos. Ahí está. 4 por 30 menos, listo. Pero según el enunciado, el total de patas de gallinas, el total de patas de conejos, resulta 74. Ahí está. Listo. ¿Qué te están pidiendo ahí? Están pidiendo ¿cuántos más son las gallinas respecto a los conejos? Te piden averiguar cuántas gallinas son. Ya operando esto, listo, operando de acá. Resulta que X sale 23. Está operando con paciencia. Listo. Cosa que la cantidad de gallinas serán 23 y la cantidad de conejos, como suman 30, los restantes son 7, serán conejos. ¿Cuántos más son las gallinas respecto a los conejos? Te piden la diferencia. ¿Cuántos más? ¿Una diferencia de cuánto? De 16. Ahí está. O sea que la clave buscando será la C de corazón. En el salón de clases, si los alumnos se sientan de 2 en 2, se quedarían 4 de pie. En cambio, si se sientan de 3 en 3, 2 carpetas quedarían vacías. ¿Cuántos son los alumnos? Es una situación real. Hemos observado un salón, una cantidad de alumnos, y hay dos formas de distribuir. Cuando los sentamos de 2 en 2 o cuando estamos de 3 en 3. Pero en ambos casos se trata de la misma cantidad de alumnos que no sabemos cuántos son. ¿Saben cuánto es la cantidad de carpetas? Tampoco. Le vamos a poner X, ¿de acuerdo? Entonces te debes imaginar esta situación. En el primer caso, cuando necesitan de 2 en 2, y esto cuando necesitan de 3 en 3. Esto de hecho que imaginar en tu mente, no tienes por qué dibujarlo. En el primer caso, el total de alumnos será esta cantidad que están sentados más los que están parados. ¿De acuerdo? Muy bien. Como X es la cantidad de carpetas relacionadas así, entonces en una carpeta habrán 2, en 2 carpetas habrán 4, el doble de 2, en 3 carpetas habrán 6, el triple de 2. En X carpetas estarán sentados, ¿cuántos alumnos? Serán 2 por X. ¿De acuerdo? Los sentados más los parados traen el total, o sea, 2x más 4, porque el problema dice que 4 quedan de pie. Y en el segundo caso, cuando necesitan de 3 en 3, no todas las carpetas están llenas, dice que hay 2 vacías. En una carpeta habrán 3, en 2 carpetas habrán 6, el doble de 3, o sea, 2 por 3. Y en esta cantidad de carpetas simplemente hay que multiplicar la cantidad de carpetas y el número de alumnos que se por carpeta sería 3 por esto, ¿de acuerdo? Total de alumnos será entonces 3 multiplicado por la cantidad de carpetas. ¿Por qué X menos 2? Porque no todas las carpetas están llenas. Ahí está, y lo que estamos ahí es el total de alumnos. Pero en ambos casos estamos hablando del total de alumnos, de lo mismo. Simplemente hay dos formas de distribuir. Entonces, esta cantidad con esta cantidad son iguales. De hecho que sí. Y eso hemos tenido que hacer para formar la ecuación. De hecho que en el examen simplemente esto tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es mental. Listo, ya operando ello sale X vale 10. Pero X que es la cantidad de carpetas. Y lo que te está pidiendo es la cantidad de alumnos. El total de alumnos será el doble de 4. O sea, el doble de 10 más 4 que resulta ¿cuánto? 24. La clave, la B. Averiguando el número de los miembros de una familia de hijo mayor contesta. Tengo el doble de hermanos que de hermanas. A su hermano X, su hermano será 2X. Pero la niña menor contesta, mis hermanos son el triple que mis hermanas. Entonces el total de hijos es muy bien. Como te decía, podemos partir de la primera información de lo que contesta el hijo mayor. Sus hermanas son X, sus hermanos serán 2X. Cosa que el total de mujeres serán, de hecho, que él es varón. El total de hijas, mujeres, serán la cantidad de hermanas de este hijo mayor, ¿de acuerdo? Están en lo mismo. En cambio, los varones sí, debe incluir también a él, sus hermanos más él. El total de hijos varones serán 2X más 1. Ahí está. Según nuestro razonamiento. El total de hijos será la suma de mujeres más varones. Ahora usemos lo que contesta la niña menor. De hecho, es mujer. Por lo tanto, el total de hermanas de ella no va a ser el total de mujeres. Va a ser el total de mujeres menos 1, sus hermanas de ella. ¿De acuerdo? O sea, serán X menos 1. Y sus hermanos varones serán el total de varones, 2X más 1. Según nuestro razonamiento,
¿De acuerdo? Pero según el enunciado, la niña menor contesta, dice, mis hermanos son el triple que mis hermanas. Mis hermanos, esta cantidad es igual al triple de esto. Y eso es lo que tú tenías que plantear, ¿de acuerdo? Esto de acá es imaginación y esto tenías que plantear en el examen. Ya despejando la variable resulta que x vale 4. Pero piden que el total de mujeres más varones, o sea, las mujeres que son 4, ahí está, más los varones que son el doble de 4 más 1. Ya operando esto que está acá, 8 más 4, 12, 13. 13 hijos en total. La clave era la D de medir. La diferencia de la suma y diferencia de dos números es 6. Además, el producto de dichos números es 15. Haya el mayor de los números. Vamos a suponer a los números puestos así de esta manera. A que sea el mayor y B que sea el menor. ¿Está bien? Entonces, a mí me están pidiendo determinar el valor de A, que es el mayor. Bueno, el programa me dice que la diferencia entre la suma y diferencia de dos números, o sea, a la suma y a la diferencia, si yo lo resto, esto me tiene que dar 6, según el programa. Y además me dicen que el producto de los números tiene que ser igual a 15, eso me dice. Y el problema que están pidiendo calcular el valor del mayor. O sea, profe, entonces, ¿cómo haríamos? Empezamos por acá. Bueno, acá sería A más B, menos por más, menos A, menos por menos más B, igual a 6. Bueno, acá te das cuenta claramente que A menos A se eleva. ¿Y qué es lo que me queda, profesorcito? Ya me queda que B más B, o sea, 2 veces B, es igual a 6. Vas a dividir, B vale, ya, profe, esa es la respuesta. No, esto de acá es lo que me va a servir para calcular A, que es lo que nos piden. ¿Y cómo, profe? Lo reemplazamos. Diremos entonces A por B, que vale 3, es igual a 15. Vas a dividir, ¿A cuánto vale? 15 entre 3, 5. Y eso, señoras y señores, es la respuesta de mi problemita. Claro que sí. Fácil y sencillo, como todo. Un litro de leche pura pesa 1030 gramos. Si se compran 9 litros de leche adulterada, pesan 9120 gramos. ¿Cuántos litros de agua contiene? Un litro de agua pesa 1000 gramos. Bueno, profesor, en primer lugar acá estamos hablando acerca de leche adulterada. ¿Qué es una leche adulterada? Simplemente es aquella que se mezcla agua pura con leche pura, ¿no? Entonces, si tú a la leche pura le agregas el agua pura, vas a obtener lo que es la leche adulterada, que obviamente no es leche pura, sino es una leche disuelta. Entonces, cuando se compra esos 9 litros, en el cual tiene este peso, la pregunta que nos están diciendo es ¿cuántos litros de agua hay ahí? ¿Se podría saber eso, profesor? Por supuesto que se podría hacer. Obviamente, si sabes plantear una ecuación, podrías hacerlo de la forma fácil y sencilla. En este caso tenemos nosotros los 9 litros de leche que tienen 9120 gramos. Muy bien, en él hay leche pura y en él hay agua pura también. La leche pura sabemos que cada litro pesa 1030 gramos, mientras que el agua pesa 1000 gramos cada litro. Pero en total entre los dos hay 9 litros. A mí me están pidiendo cuántos litros de agua contiene. Entonces, mi incógnita sería los litros de agua, al cual le voy a poner X. Si los litros de agua son X y como el total es 9 litros, entonces, profesor, acá tendría que ser 9 menos X. Ahora, si yo quiero saber el peso total de agua, tendré que multiplicar por cada litro 1000 gramos, o sea, mejor dicho, a los X litros le multiplico 1000 gramos. Y acá también lo mismo. A este volumen, que es 9 menos X, le voy a multiplicar 1030 para obtener el peso total. Muy bien, entonces este es el peso total de leche pura y este es el peso total de agua pura. Si yo sumo, en este caso, si yo sumo ambos, entonces me daría la leche adulterada que están viendo acá, cuyo peso es 9120 gramos. Ya, profesor. Perfecto. Entonces lo podemos hacer de esa manera, profesor. Diremos nosotros entonces, para que te quede claro en esta parte, que 9120 gramos
es igual a ¿quién, profesor? Es igual a 1030 gramos multiplicado por 9 menos x. Y eso más 1000 gramos multiplicado por x. Y este sería mi planteo de ecuación, ¿no? Este peso más este peso sería el peso total. O sea, esto de acá. Muy bien, profesor, entonces decimos 9120 es igual a, multiplica este por este, nos sale 9270 gramos, menos 1030x más 1000x. Claro que sí. Bueno, esto de acá me va a salir menos 30x, lo mando al otro lado y sería 30x positivazo. Igual a 9270 menos 9120 sería 150. Luego iremos acá, profesor, pasamos a dividir, x ¿cuánto saldría? 150 entre 30, bueno, se me dan las pelotas ambos, claro que sí. 15 entre 3, 5 litros. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta de nuestro problema. Fácil y sencillo como todas. La clave, la D de Newton. Claro que sí. Fácil como todas. Bienvenido a la Academia Ruiners. Estamos resolviendo el presente examen de admisión. Pasamos a la siguiente pregunta. En una carrera de 200 metros planos, Alberto le da a José una ventaja de 40 metros para llegar simultáneamente a la meta. Y en una carrera de 100 metros planos, José le da a Luis una ventaja de 10 metros. Sabiendo que las velocidades de los tres es constante en todas las carreras, ¿cuántos metros de ventaja debe darle Alberto a Luis en una carrera de 400 metros planos para llegar simultáneamente a la meta? ¿Qué significa simultáneamente? Que empiezan a la vez, ¿de acuerdo? Y llegan juntos. Muy bien, hay tres situaciones o tres carreras, pero en todos los casos van a rapidez constante. Vemos lo que nos dice el enunciado. Primer caso, Alberto en una carrera de 200 metros le da una ventaja de 40 metros a José, sabiendo que parten en simultáneo y llegan juntos, es decir, utilizan el mismo intervalo de tiempo. Y como las rapideces son constantes, ¿qué debemos considerar? Que por cada 200 que recorre Alberto, en ese intervalo de tiempo José recorrerá esta diferencia. 40 acá es 200, por lo tanto acá va a ser 160. Repito, por cada 200 que recorre Alberto, José recorrerá 160. Es decir, las distancias recorridas de Alberto, que le vamos a poner A, y la de José están en una relación de ¿cuánto? De 200 a 160, ¿de acuerdo? Y de igual manera en la segunda situación, cuando José en una carrera de 100 metros le da una ventaja de 10 metros a Luis. Es decir, por cada 100 metros que recorre José, Luis recorrerá ¿cuánto? 90. Están en una relación entonces de ¿cuánto? José, ahí está de 100, y Luis le vamos a poner L de 90. Ahí está. La pregunta es, ¿cuántos metros de ventaja debe darle Alberto a Luis? Alberto a Luis, ¿de acuerdo? En una carrera de ¿cuánto? De 400 metros. 400 le debe dar una ventaja de X. Pero lo que interesa acá son los recorridos, ¿de acuerdo? Dado que empiezan juntos y terminan juntos. Como acá es 400 y acá vale X, acá será 400 menos X, ¿de acuerdo? Por cada 400 que recorre Alberto, Luis recorrerá 400 menos X. Falta una relación entre A y L. Profe, pero yo tengo una relación entre A, J y L. Debo eliminar la J. Para ello, voy a multiplicar miembro a miembro, ¿de acuerdo? Cosa que en la parte derecha queda esto y en la parte izquierda queda esta acá. Mi objetivo es eliminar justamente la J. Chao J con J y va a quedar A sobre L. Es igual a esto. Ya sacando décima mitad, queda 400 sobre 8. Tenemos la relación de Alberto y Luis. En este caso, Alberto recorrerá 400 y en ese intervalo de tiempo Luis recorrerá 400 menos X. Ya tenemos la relación. Entonces reemplazamos 400 y Luis 400 menos X. En la parte derecha copiamos igual. Listo, 400 con 400 se elimina. Esto para acá y esto para allá. 400 menos X igual a 288. Ya despejando esto que está acá, esto pasa a restar, esto pasa a sumar. X valdrá 112. Ahí está. Clave, la D de derivación.
Por 12 horas de trabajo a un operario se le promete pagar 100 soles y un regalo. El operario se retiró luego de 8 horas de trabajo, por lo que recibió 60 soles más el regalo. ¿Cuál es el valor del regalo? 8 soles. Muy bien, acá hay dos situaciones. Una cuando trabajó 12 horas y otra cuando trabajó 8 horas. De hecho, que a mayor trabajo, más ganancia. O sea, son magnitudes directamente proporcionales. Podemos aplicar una regla de 3 simple directa, de hecho. Pero también lo podemos plantear como ecuaciones. ¿De qué manera? A ver, ¿sabemos cuánto le pagan por hora? No. Tampoco sabemos cuánto es el valor del regalo, justamente piden ello. Entonces, más o menos debes imaginar este esquema. A ver, por una hora, supongamos que ganó H. Ahí está, H. Más o menos le dieron este esquema. Por 12 horas, de hecho que va a ganar más, va a ganar 12H. Ahí está. Por una hora, H. Por 12 horas será 12H. En tu mente debe ser esto. De hecho, que no te vas a dibujar el examen. Pero su equivalente en soles de este trabajo es 100 más el regalo según el problema. El regalo en soles. Equivalente. Pero por 8 horas, de hecho, que recibe un poco menos. De hecho, son 4 horas menos de trabajo. Por 8 horas será 1, 2, 8H. O sea, según el problema, recibió 60 soles más el regalo. Ahí lo dice. Muy bien, entonces tenemos dos equivalencias, esta y esta. O sea, igualdades en soles. Entonces podemos plantear ecuaciones. ¿De qué manera? Por 12 horas ganará 12H, que sería igual a 100 más el regalo en soles. Igual, por 8 horas será 60 más el regalo en soles. Te piden R, como te piden R, podrías eliminar H. Claro, si te dicen H, podrías eliminar R, sería más fácil. Pero es fácil, pues el resto miembro a miembro, ¿y quién se va a eliminar? R. Eso siempre y cuando te pidan H, o sea, la ganancia por día, por hora que digo. Pero también podrías restar, ahí el valor de H repasar y también te sale. Pero más directo sería eliminar la H. ¿De qué manera? Podrías dividir miembro a miembro. Dividiendo miembro a miembro, porque se elimina ¿quién? H. Él con él y él entre él. Al dividir H con H se elimina, sacando cuarta acá, cuarta sería 3 y 2. Acá igual, ahora multiplicas, lo transpones de acá dividiendo, pasa a multiplicar, y de acá pasa acá, en aspa, ¿cierto? Esto pasa acá y esto pasa allá, cosa que resulta 3 por todo esto y 2 por lo acá. Multiplicando ya todo sería 13, 180, 3R, 200, 2R. Despejando, 2R pasa para acá, restando, va a quedar R, ahí está. Y 180 pasa para allá, cosa que R vale 20, ¿en qué? En soles. Respuesta, la C. Los precios de una pulsera y un reloj son respectivamente 20 y 15 nuevos soles. Si María gasta 250 en comprar 14 artículos entre pulseras y relojes, ¿cuál es la diferencia positiva del número de precios? Muy bien, los precios sabemos que valen 20 y uno vale 15. Pulseras y relojes. Precio por unidad, uno vale 20 y otro vale 15. ¿Sabemos cuántas pulseras son? No, X. Pero en total sí sabemos que son 14 artículos. Y los relojes serán menos que 14, porque 14 ya está hasta acá. Las pulseras son X, los relojes serán algo menos que 14. ¿Cuánto menos debemos quitar por eso? Los relojes serán 14, no llegan a 14, es algo menos. ¿Cuánto menos le vamos a quitar las pulseras? Cantidad de pulseras X, relojes 14 X. Si en una pulsera se gasta 20, en 2 se gastarán el doble de 20, en 3 el triple de 20, en X se van a gastar X por 20. Gastos en pulseras 20X. Gastos en relojes se multiplica el precio por la cantidad, ahí está. Pero en total se gastó 250, ahí está. ¿En qué se gastó 250? En el gasto de relojes y pulseras. Gasto en pulseras más el gasto de relojes te da el gasto total, 250. El gasto en pulseras es, ahí está, 20X. Y en relojes, ahí está, esto de acá. Muy bien, multiplicando ya, acá 15 por 14, 2, 10, listo. Operando, sale 5X, 40, equivale a 8. Número de pulseras serán 8, ahí está. El número de relojes, como son 14 en total, el número de relojes serán 6. Por lo tanto, están viendo la diferencia positiva. La diferencia entre uno y el otro, 8 menos 6, ¿será cuánto? 2. Respuesta, la. Bienvenidos chicos a la Academia Ruiz. Veamos la siguiente pregunta del presente examen de admisión. La cantidad de naranjas que tiene un negociante es a la cantidad de peras como 3 es a 2 y la cantidad de peras es a la cantidad de duraznos como 3 a 5. Sabiendo que las cantidades de naranjas y duraznos son a 95, ¿cuántas peras tiene el negociante? Muy bien, tenemos entonces que
plantear fracciones en forma de proporción. ¿Cómo? La cantidad de naranjas es la cantidad de peras como 3 a 2. La cantidad de peras durazno como 3 a 5. Por cada 3 naranjas habrá un grupo de 2. O sea que por 30 habrá 20, por 300 habrán 200. Por 3x habrán 2x. Pero veamos la parte común. Peras y peras. Acá se comportan como 2 y acá se comportan como 3. Busquemos un número que tenga mitad y tercio exactamente. El 6, ¿cierto? Tiene mitad y tercio. Entonces, hagamos que se comporte como 6 acá y como 6 acá. Pero para que se comporte como 6 tiene que multiplicarlo por 3 y abajo por 2. Pero para que mal quede, vamos a multiplicar por 3 abajo y aquí, ¿de acuerdo? Pero como no sabemos que es 6, vamos a asumir, puede ser 3x, 3k. Vamos a ponerle 3k en forma general, arriba y abajo. Y abajo, porque se comporte como 6, por 2k y por 2k. Cosa que subimos adecuadamente las variables y evitamos las fracciones en la parte operativa. Cosa que las naranjas debemos asumir que es 9k, las peras 2 por 3, 6k, acá sale 6k, y la cantidad de duraznos 5 por 2, 10k. Ah, qué bonito, mira, todos son cantidades enteras. Además nos dicen que la suma de naranjas y duraznos es 95, ya lo reemplazamos, naranjas 9, duraznos 10. 19 igual a 95, sacando y ahora dividiendo, sale que vale 5. Piden la cantidad de peras, o sea, peras 6k. 6 por 5 sería, ¿cuánto es 6 por 5? 30. Y esa es la respuesta del problema. De una canasta de naranjas se extrae la mitad más 2 naranjas. Luego se extrae la mitad más una naranja. Y por último la mitad más 3 naranjas quedando vacía. ¿Cuántas naranjas había al inicio? De hecho, al final te dicen que quedó vacía. Queda a entender que no quedó ninguna naranja. O sea, lo que interesa es lo que va quedando. De hecho, se extrae en base a lo que tiene disponible hasta ese momento. ¿De acuerdo? Entonces la idea es relacionar el dato. ¿Con quién? Con la incógnita, que en este caso es la cantidad de naranjas al inicio, que no sabemos cuánto es. A ver, entonces, interesa lo que va quedando porque después de la última extracción quedó 0, o sea, ninguna. ¿Cuántas naranjas había al inicio? No sabemos. Al inicio no sabemos cuántas había. Ahí está. Supongamos que al inicio había X, ahí está, o N de naranjas. Habían N de naranjas, ahí está, N de naranjas. Muy bien, pero me interesa lo que va quedando. Y después de la última extracción quedó. Pero después de la primera extracción se extrae la mitad más 2 naranjas. Ah, ya. Si se extrae la mitad más 2, va a quedar la otra mitad, pero no completa, sino que en base a que has quitado 2, lo que va a quedar es la otra mitad incompleta. ¿Cuánto incompleto? Menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera extracción, lo que quedó, porque entonces lo que va quedando, va a quedar la mitad de esto, ahí está, la mitad de esto que está acá, la mitad, pero no completo, sino menos 2. ¿De acuerdo? Esa es la primera extracción. En la segunda, luego se trae la mitad más 1. Ah, ya, igual, pero de lo que tiene disponible, de lo que tiene disponible. O sea, va a quedar esto, su mitad, pero no completa. O sea, la mitad es un medio, no completa, sino debido a que has traído la mitad más 1, lo que te va a quedar es la otra mitad, pero menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Y por último dice la mitad más 3 naranjas. Ah, en base a lo que está disponible, que es esto, vas a extraer la mitad de ello y va a quedar la otra mitad, pero no completa debido a que has extraído la mitad más 3. Lo que te va a quedar es la mitad menos 3. ¿De acuerdo? Menos 3. Pero según el problema, al final te quedó esto, según nosotros. Y según el problema quedó 0. O sea, ambas se deben igualar. De hecho, que de ahí sale la cantidad deseada n, despejando con paciencia sale n. A ver, ¿cómo? Primero el 3 pasa a sumarse a 3, el 2 pasa a multiplicarse a 6, el 1 pasa a sumarse a 7, el 2 pasa a multiplicarse a 14, el 2 pasa a sumarse a 16 y el 2, 32. Respuesta, n vale 32 o quedando con paciencia. La clave, la D de bebé. Una señora sale de compras al supermercado donde gasta las 3 cuartas partes de su dinero más 20 soles. O sea, va con una cantidad de dinero, gasta una cantidad y le queda hecho algo menos. Saliendo del supermercado, se da un gustito gastando la mitad de lo que le quedaba menos 10 soles. La mitad de lo que le está quedando menos 10 soles. Y finalmente le da una propina a su hijo que le acompañaba, equivalente a un quinto de rum, le quedaba más 5 soles. Si solo le queda 15 soles, si solo al final le queda 15 soles para el taxi, ¿cuánto gastó en darse el gustito? Muy bien,
Profesor, este problema me parece conocido, porque al final me dan como dato que quedó para el taxi 15 soles. Yo no sé cuánto llegó al supermercado. Esto me hace recordar problemas del cangrejo, 4 operaciones, ¿cierto? De hecho, que lo puedes hacer así. Lo que ocurre es que acá involucra ya fracciones. Y para aquellos que tienen experiencia, creo que lo pueden hacer de esa manera. ¿Y por qué hablo de fracciones? Porque si yo gasto la mitad, por ejemplo, me queda la otra mitad. Pero si yo gasto 4 quintos, ¿cuánto me queda? ¿Qué significa gastar 4 quintos o 3 quintos? O 3 cuartos. Por ejemplo, ¿qué significa gastar 3 cuartos? Quiere decir que al total lo divido, yo lo divido al total, lo divido en 4 partes iguales, un cuarto, un cuarto, un cuarto, lo divido en 4 partes iguales, ahí está, 1, 2, 3, gasto 3 cuartos y me queda un cuarto. Y si gastara 4 quintos, me quedaría ¿cuánto? Un quinto y así. Eso recuerda con las fracciones. ¿Y por qué habla eso, profesor? Porque al inicio dice que esta persona gastó 3 cuartas partes de su dinero más 20 soles. Más 20 soles. Atente por acá entonces. Yo tengo la cantidad final que vale 15, pero no sé la cantidad inicial de X. Bueno, lo podemos aplicar, ya dije el método que sería rápido, ¿no? Pero yo lo voy a hacer por ecuaciones para que más o menos entiendan el procedimiento. A ver, atiende acá. Inicialmente no sé cuánto tengo X, voy a poner X. Según el problema gasto 3 cuartos, o sea, lo divido en 4 partes, X cuartos, X cuartos, X cuartos y X cuartos. Pero gasto 3 cuartos de X, o sea, gasto 3X cuartos. Pero no solamente gasto 3 cuartos de X, sino más 20 soles. Y ahora, ¿sabes qué me interesa? Lo que va quedando. ¿Sabes por qué? Porque al final lo que va a quedar es 15 soles. Por eso es que hay que averiguar cada momento cuánto me va quedando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, observa por acá. Si yo gastase solamente 3 cuartos, me quedaría X cuartos. Pero lamentablemente he gastado 3 cuartos más 20 soles. Quiere decir que ese cuarto no me queda completo. No me queda completo este cuarto. Me queda este cuarto mochadito. ¿Mochadito cuánto? 20 soles. Me queda algo menos que X cuartos. Me queda X cuartos menos 20. Entonces, que si yo gasto 3 cuartos de X más 20, gasto esto, eso es lo que dice según el problema, entonces, lo que me va a quedar, ¿cuánto va a ser? Va a ser la cuarta parte, pero mochadita. La cuarta parte menos 20 soles. ¿De acuerdo? Menos 20 soles. Ya. Entonces, profesor, lo que a usted le interesa es, acá le he colocado directamente para que me entiendas. Ahí está. Primero, gasto ¿cuánto? 3 cuartos. ¿3 cuartos de quién? De esta cantidad. Pero no solamente eso, más 20 soles. Más 20 soles. Eso quiere decir que me va a quedar la otra parte, pero incompleta, menos 20. Luego dice, después de salir del supermercado, se da un gustito, dice, gastando la mitad de lo que le quedaba, la mitad. O sea, gasta la mitad, y aparte, menos 20. Menos 20. Pero según el problema, si yo gasto la mitad me queda la otra mitad. Pero no gastó la mitad completa, gastó la mitad menos 20. Quiere decir que le va a quedar la otra mitad más alguito, más esos 20. Pues. Por lo tanto, lo que está gastando es la mitad de esta cantidad de esto, pero no completa, sino menos 20. Entonces le va a quedar la otra mitad, esta es la otra mitad de esto, pero más cuánto, más 20, pero no. La otra mitad menos 10, no la sustituyo, acá es 10. Menos 10. Lo que le va a quedar entonces va a ser la otra mitad, pero más 10. ¿De acuerdo? De lo que va quedando. Profesor, ¿por qué no es de X? No, es de lo que le va quedando. Y finalmente le da una propina a su hijo que le acompañaba equivalente a un quinto. Ya. Entonces gasta de su dinero un quinto. ¿Un quinto de quién? Un quinto de esto, de lo que le va quedando. Un quinto que aún le quedaba más 5 soles. Ahí está, más 5 soles. Yo decía que si yo gasto un quinto, lo que me va a quedar son los otros 4 quintos. Pero el problema dice que gasta un quinto más 5.
quiere decir que le va a quedar los cuatro quintos, pero incompletos. ¿Estamos de acuerdo? Porque él está gastando un quinto más 5. Esos 5 le está quitando, los 4 quintos le está quitando, pues. Por lo tanto, esos 4 quintos no le va a quedar completo, le va a quedar los 4 quintos de lo que le va quedando, pero menos 5. Eso según nosotros, según el planteo en base a X. Pero según el problema me quedó solamente para el taxi 15 soles. Que quiere decir que esta expresión que está acá equivale a lo que le quedó al final. Y lo que le quedó al final es 15 soles. Ahí está, 15 soles. En otras palabras, lo que voy a plantear que esta expresión es equivalente a lo que le quedó al final. Igualamos entonces. Esto es igual a acá. Ya, pues, operas tú como debes saber encapsularlo. El 5 pasa a sumar, sería 20. Cuarta va a quedar 5 por 5, 25, el 10 pasa para restando, sería 15, el 2 pasa al 15, sería 30, el 20 pasa a sumar, sería 30 más 20, 50, el 4 pasa a multiplicar, sería 200, X vale 200. Respuesta 200, no, la pregunta es, ¿cuánto gastó al darse el gustito? Lo que se gastó al darse el gustito ¿se gastó cuánto? El gustito fue en la segunda parte. En la segunda parte es la mitad de quién, la mitad de lo que va quedando de esto, menos 10 soles. El gustito es la mitad de lo que le va quedando menos 10 soles. Reemplaza nada más, a ver, reemplaza eso y sale la respuesta. Reemplazando, X vale 200 entre 4, menos 20, menos 10. Y eso operando sale 50, 30, 15, 5 soles. Entonces, en el gustito se gastó 5 soles. La clave es la D de delito. No es el único método, ¿no? Realmente has tenido que aplicar el método del cangrejo para aquella que tenga experiencia. De hecho, si no, retroceder nada más, conforme a retroceder. Aquellos, haces un quinto, te queda 4 quintos, se multiplica por 4 quintos y así sale más rápido. Ese es el método. Un comerciante obtiene una ganancia de $5 por cada casaca de dama que vende y $8 por cada casaca de varón. Si el número de casacas de damas vendidas es 25% más que el número de casacas de varones que vendió, y se obtuvo una ganancia total de $11.400, ¿cuántas casacas de dama vendió? Bueno, entonces en este problema estamos observando que es un problema de planteo de ecuaciones en el cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que el número de casacas de damas está representado con la letra D y el número de casacas de varones representado con la letra V. El primer dato me dice que la ganancia es de $5 por cada casaca de dama. Entonces la ganancia es $5, pero por cada casaca de dama. Como son D casacas de damas, entonces la ganancia sería 5D. Ah, muy bien. Y bueno, $8 por cada casaca de varón, o sea, 8 por cada casaca de varón. Pero como el número de varones, o sea, el número de casacas de varones se sube, le voy a poner 8V. Muy bien, y nos dice que en total se obtuvo una ganancia de 11.400. 11.400 es la ganancia total, $11.400. Entonces vamos a ver nosotros que la suma de lo que se ganó por damas más lo que se ganó por varones debe darte el total, que es 11.400. El número de casacas de damas vendidas es 25% más que el número de casacas de varones que se vendió. O sea, número de casacas de damas D es igual al 25% más, que representa el 125%. ¿De quién, profesor? Del número de casacas de varones. Ya, profe, ¿y cómo lo hacemos ahí en este caso? Ahí diremos damas es igual al 125%, que es 125 sobre 100 de las casacas de varones. Bueno, acá simplifica, pues, ¿no? 25ava 5, 25ava 4. O sea, sería simplemente 5V sobre 4. O sea que el número de casacas de damas equivale a los 5 cuartos de casaca de varones.
Bueno, en el programa me están pidiendo determinar el número de casacas de damas, o sea, me están pidiendo esto. Ya, profe, ahora, ¿cómo haríamos el problema? Está sencillo, porque se supone que la ganancia de damas más la ganancia de varones es el total, y eso es lo que voy a plantear acá. Voy a decir entonces 5D más 8V es igual a 11.400. Claro. Ahora voy a hacer la sustitución, ya que D es igual a 5 cuartos de V. Entonces sería 5 multiplicado por 5 cuartos de V más 8V es igual a 11.400. Perfecto, multiplicas, vas a multiplicar, sería 25 más 32, 57. 57 cuartos de V y es igual a 11.400. El 4 pasa a multiplicar y el 57 pasa a dividir. Profe, ¿cuánto sale V? Sale 800. Muy bien, ahora sí. Profe, ¿pero esa es la respuesta? No, porque te piden el número de casacas de damas. Y el número de casacas de damas es los 5 cuartos de V. O sea que damas va a ser igual entonces a 5 cuartos de, en este caso, 800. Profe, ¿cuánto es eso? Ah, ya. Eso vendría a ser igual a 1000. Nada más que eso. La clave, la B de burrito. Fácil y sencillo. Una canasta contiene 80 frutas, entre lugmas y duraznos. Cada lugma pesa en promedio 250 gramos y cada durazno 150 gramos. Si la canasta con las frutas pesan en total 18 kilogramos, mira que está en gramos, acá dice 18 kilogramos, y además las frutas pesan 14 kilogramos más que la canasta vacía, o sea, debes incluir entonces el peso de la canasta vacía. Determinar la diferencia entre la cantidad de lugmas y duraznos. Más o menos la historia de qué trata. Nos hablan de una canasta que se incluye frutas, duraznos y lugmas. Son 80 en total, la cantidad total que lo tenemos, de las cuales una parte son lugmas y cada una de ellas pesa 250 gramos y los duraznos 150. Además te dicen que la suma del peso de las frutas más el peso de la canasta vacía es 18 kilogramos, que en gramos sería 1 kilogramo es 1000 gramos, ¿cierto? 18 kilogramos sería 18.000 gramos. Y además te dicen que una es 14 más que la otra, o sea, entre ellos hay una diferencia de ¿cuánto? De 14 kilogramos. Entonces podemos determinar el peso de las frutas. ¿Por qué, profesor? Porque yo tengo el total de frutas, tengo el peso independiente de cada uno de ellos, o sea que tengo el peso puedo plantear el peso de las lugmas más el peso de los duraznos me da el peso total de las frutas. Y esa es la idea final, más o menos. El peso de las lugmas más el peso de los duraznos te debe dar el peso total, pero de las frutas, sin la canasta. Por ello es que inicialmente vamos a plantear lo siguiente, que la suma de los pesos de las frutas más el peso de la canasta es 18 kilogramos, que en gramos sería 18.000. Todo lo vamos a ver a gramos, homogeneicemos. Y la diferencia entre uno y otro es de 14, porque te dicen que uno es 14 más que el otro. O sea, el peso de las frutas es 14 más, 14 kilogramos, o sea, 14.000 gramos. Hay una diferencia de ello entre 14 y 14.000. Ahora, este es un sistema simple de resolver. ¿Qué se hace? Para eliminar una variable se suma miembro a miembro, ¿cierto? Lo típico. Por eso es que vamos a sumar miembro a miembro y determinemos cuánto vale cada uno. Determinar será f más f sería 2f, ahí está. Se elimina, esa era la intención. Sumando queda 32.000, ahí está, 32.000. Cosa que, sacando mitad, tenemos el peso total de ¿quién? De las frutas, que es 16.000. 16.000 ¿qué? Gramos. ¿No es cierto que ese total es el peso de quién? Es el peso total de las frutas. Ahí está, el peso total de las frutas. Pero ahora debo considerar, determinar la cantidad de cada uno de ellos. Por ello es que son 80 frutas. Imaginemos que son X lugmas. Por lo tanto, si en total es 80,
una parte será que una parte es lummas. Algo menos que 80 serán el resto, duraznos. O sea, va a ser 80 menos x, para plantearlo como una variable. Va a ser 80 menos x que duraznos. Ahí está, duraznos. ¿Estamos de acuerdo? Para plantearlo como una sola variable. Ahora, si una luma pesa 250, 2 lumas pesarán el doble de esto. 3 lumas serán el triple. X lumas serán x por 250. En otras palabras, el peso de las lumas serán 250 ¿qué? 250x. Hay que multiplicar el peso de cada uno de ellos por la cantidad de lumas. Y eso ocurre con los duraznos. Va a ser 150 que pesa cada uno en gramos multiplicado por la cantidad de duraznos, que es 80 menos x. 80 menos x. Y eso te debe dar ¿cuánto? El peso total, que es 16.000. 16.000. Acá ya eliminas adecuadamente lo que tienes que eliminar y la suma te debe dar ello. Ya simplificando, a ver, décima. Chao, chao. Y va a quedar 25, 15 y 1600. Sacas quinta, creo. Quinta te va a quedar 5x. A ver, vas a simplificarlo ahí. 5x más. Acá quinta 3. 3 por cuánto? 80 menos x. Acá décima y luego quinta. Quinta era 320. 320. A ver, serían 240, pasa para allá, serían 80, creo. 2x, x vale 40. Si x vale 40, en otras palabras, x lumas y el resto será duraznos. O sea, 40 y para 80, ¿cuánto le falta? También habrá entonces 40. Esto de acá, ¿qué son? Las lumas. Por lo tanto, este es las lumas. Ahí está, las lumas. Y los duraznos también serán 40, pues, porque en total son 80. Entonces habrá 40, también habrán 40 duraznos. Y te piden la diferencia entre uno y el otro. Ya, pues la diferencia entre uno y otro es como ambos son iguales. Mira, 40, la diferencia será ¿cuánto? 0. En otras palabras, la clave es la C de corazón. ¿Es la única forma de plantearlo? No. Lo hemos planteado con una variable. En realidad podemos plantearlo con dos variables. Al venderse un artículo en 2.530 soles, se ganó el 15% del 8% del costo. ¿A cuánto debe venderse otro artículo de igual precio de costo para ganar el 20% del 15% de su costo? Muy bien. Típico problema de relaciones comerciales con tanto por ciento. De hecho, que si tú eres un comerciante, compras algo para ganar algo. Lo usual es eso, ¿cierto? O sea, compras un precio, lo recargas un poquito para que lo vendas al cliente. En otras palabras, el precio de venta es igual al precio de costo más ese recargo, más esa ganancia. En otras palabras, estás aplicando esta formulita. Precio de venta es igual al precio de costo más ganancia, siempre y cuando haya una ganancia, ¿cierto? En el problema hay dos situaciones. Dice que inicialmente lo vendes a 2.530, o sea, precio de venta es de 2.530. Se ganó, tengo la ganancia, respecto del costo que no lo sé. No sé cuánto va el costo, pero tengo dos datos. Tengo la venta y tengo el costo. Me falta el costo. ¿A cuánto debe venderse? ¿A qué precio nuevo de venta debo hacer para que el costo, o la ganancia, de igual precio de costo, dice, igual el precio de costo que el producto inicial, para que la ganancia sea esto, del 20% del 15% de su costo? En algunas palabras, la incógnita creo que nada más es determinar cuánto vale el costo inicial. En base a esto y en base a aplicar esta forma. Yo le he planteado acá directamente para hacerlo más rápido. Mira, aquí acá vas a aplicar inicialmente precio de venta 2.530. Le he colocado acá 2.530. El costo no lo sé. Más la ganancia. La ganancia es el 15% del 8% del spot, del 8% de X. Esto de acá es cuestión de operar, es una ecuación. 2.530, X, 15% es 15 sobre 100, 8% es 8 sobre 100 por X. Acá es simplificado. Quinta, va a salir quinta 3, quinta 20. He sacado mitad o cuarta, que diga cuarta 2, cuarta de 20 sería 5. Abajo va a quedar 500 y arriba va a quedar 6. Operando va a quedar 6 sobre 500. Ya operando esto de acá,
puede quedar de esta manera, o sacando la mitad si deseas, va a quedar 506x sobre 500. ¿Estamos de acuerdo? Puedes sacar la mitad también acá, también no hay ningún inconveniente ahí, ¿ah? Ahora, si tú simplificas, acá puedes sacar mitad, o en todo caso, mira, acá 506, con el 1500 sacas no, 506 sábados, sacas ambos, o opera, como tú sabes, ya operando esto, pues el monstruo de las ecuaciones, sale que x sale 2500, x vale 2500. ¿Eso qué es? Esto de acá es el precio de qué? El costo, ese es el costo, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿a cuánto debe venderse otro artículo de igual precio de costo, este costo, para ganar esta cantidad? Ya. O sea, va a haber un nuevo precio de venta, va a haber una nueva precio de venta. Ese nuevo precio de venta le vamos a poner B, ahí está, que será igual al mismo costo, pero con otra ganancia. ¿Qué ganancia? El 20% del 15% del costo de X. Pero profesor, X ya lo conozco, yo creo que ya lo conoces. X vale esto, ahí está, eso vale la X. Ahí reemplazo nada más. El nuevo precio de venta será el costo 2500 más el 20% del 15% de X. El 20% es 20 sobre 100. Al operar va a quedar un quinto. El 15% es 15 sobre 100. Ya operando, mira, 100 gramos va a quedar chao ceros, matanza ceros. Quinta 3, quintas de 15 es 3 por 25 es 75, 75 más 2500 es 2575. En otras palabras, el nuevo precio de venta es 2575. Un comerciante vende tres productos diferentes, A, B y C. Estos son los tres productos diferentes. El primer día vendió 6, 2 y 1 unidades de A, B y C. Ahí el primer día va a vender 6, 2 y 1 unidad de A, B y C, ¿no? El primer día. El segundo día vendió 5, 3 y 4 de las unidades A, B y C respectivamente. O sea, va a vender 5, 3 y 4 de A, B, C, ¿no? Bueno, el tercer día vendió tantas unidades de A como el doble de B. Y bueno, y ese día, tantas unidades de B como las que vendió el primer y segundo día juntos. Bueno, y vendió 3 unidades de C, como estaba diciendo ahí en el problema. Si los ingresos por la venta de los productos A, B y C son 35, 49 y 70 dólares, o sea, 35 el primer día, el segundo día 49 y el tercer día 70 dólares, ¿no? Eso no dice respectivamente. ¿Cuánto recibió en total el comerciante por la venta de una unidad de cada producto? O sea, nos está pidiendo A más B más C, pero para una unidad de cada uno de ellos. Ya, vamos a ver lo siguiente. Dice que el tercer día vendió tantas unidades de A como el doble de B. O sea, este de acá es el doble de este. Claro, y B como las que vendió el primer y segundo día juntos. O sea, B va a vender como lo que vendió el primer y segundo día juntos. O sea, en otras palabras, acá vende 5. Y A vende el doble de B, o sea, 10, ¿no? Como nos dicen. Y bueno, dice que y vendió 3 unidades del C. O sea, de C son 3 unidades. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a resolver y calcular cuánto obtendría vender una unidad de cada uno de ellos, ¿no? O sea, en este caso, uno de A, uno de B y uno de C. Para ello tengo que saber entonces cuánto valdría cada uno de estos, ¿no? O sea, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Eso tendría que saber para poder obtener el precio, en este caso, al vender una de ellas. En otras palabras, el ingreso total sería al vender 6 unidades de A, o sea, 6A, más 2 unidades de B, o sea, 2B, más 1 unidad de C. Así, o sea, C nada más le puedes poner. Y eso es igual a 35. Luego acá sería 5A, más 3B, más 4C, igual a 49. Luego por acá tenemos 10A, más 5B, más 3C, igual a 70. Bueno, simplemente lo que tú estás observando acá se trata de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y esto de acá se resuelve muy fácil, ¿no? Lo que tienes que hacer es
agarrar y eliminar una de las variables por partes, ¿no? Para que sea mucho más rápido. Por ejemplo, primero agarramos la primera ecuación con la segunda ecuación. O sea, acá le pongo la primera ecuación, acá le pongo la segunda ecuación y la tercera ecuación. Entonces agarramos primero aquí en profesor, agarramos la primera ecuación y la segunda ecuación. Ya, al agarrar 1 y 2 y lo reducimos de la siguiente manera. El de arriba le voy a multiplicar por 4. O sea, acá sería 24, claro que sí. Vamos a ponerlo por acá mejor, ¿ya? Más bonito, sería 24a más 8b más 4c igual a 35 por 4, que sería ¿cuánto? 140. Y eso es igual a 5a más 3b más 4c igual a 49. A la hora de hacer eso, ¿qué puedo observar, profesor? Voy a proceder a restar ambos. Y a la hora de restar, se me va esto. ¿Y qué es lo que te queda, profesorcito? Bueno, lo que me va a quedar es 24a menos 5a sería 19a. Bueno, 8b menos 3b sería 5b, más 5b. Igual a la diferencia de los dos, que te daría 91. ¿Está bien? Ahí está. Esa sería mi primera ecuación reducida, ¿no? Al cual le voy a poner la ecuación alfa. El siguiente paso ahora sería reducir, pero la segunda y la tercera. Entonces digo, ahora agarro segunda y tercera ecuación. O también podría ser la primera con la tercera, que es la más sencilla. O sea, primera con tercera también, ¿no? O sea, puedes agarrar tú como tú desees, por si acaso. No hay una regla específica que piensas, ¿sabes qué? Agarra una ecuación, otra, no sé, como tú decides. Ya, haciendo la primera con la tercera, la primera multiplicamos por 3. ¿Para qué? Para que se te vaya el 13 con el 13 a la hora de restar. Entonces, por 3 a este sería 18a más, por 3 a este sería 6b, por 3 a este sería 3c, igual a 35 por 3, que sería 105. Claro, pues. Y luego copio lo de abajo igualito como está. O sea, sería 10a más 5b, claro que sí, más 13 igual a 70. Y procedemos a restar esa expresión. Claro que sí. O sea, y acá se me va esto. Claro, porque eso está de más. Y luego a la hora de restar voy a tener acá 8a más quién, profesor, más b, porque estoy restando, pues no, estoy restando. Y eso va a ser igual a 35. Y esto de acá le voy a llamar mi ecuación beta. Mi ecuación beta. ¿Ok? Y luego digo entonces de alfa y beta, ahora voy a agarrar alfa y beta, por si acaso acá lo pongo para acordarme. De alfa y beta, agarro. Entonces, al agarrar alfa y beta, voy a coger esta de acá que es 19a más 5b, igual a cuánto, profesor, igual a 91. A este lo voy a multiplicar por 5. Profe, ¿por qué? Lo que pasa es que es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. ¿Para qué? Para que 5b con 5b se me vaya. Ahí ya sería entonces 40a, se lo multiplica por 5, más por 5 sería 5b. Y acá por 5, ¿cuánto sería, profesor? Sería 175. Y ahora inmediatamente lo que vamos a hacer simplemente es restar. Y a la hora de restar, ya pues, ¿no? Se me va el 5b. ¿Y qué es lo que me queda, profesorcito? Bueno, voy a restar de abajo hacia arriba para no complicarme con los signos. O sea, sería 40 menos 19 sería 21. 21a. Igual a quién, profe? Ahí, restando estas dos expresiones voy a tener 84. Si es así, esto pasa a dividir, entonces nos damos cuenta que A vale ¿cuánto, profe? A vale, vamos a ponerle por acá, entonces A valdría 4.
A vale 4. Ya, entonces ya tenemos que a la hora de dividir A vale 4. Bueno, profe, pero me faltaría B. ¿Cuánto valdría B? Si usted dice que A vale 4, pues no. Ahí ya lo reemplazas arriba, pues no. O acá, como quieras. Acá me conviene, ya. Acá sería 8 por 4, 32. Vas a restar. B valdría 35 menos 32, o sea, 3. B vale 3. Y bueno, me faltaría C, profe. Bueno, C lo puedes reemplazar en cualquiera de ellos y ya tendrías esa expresión. Por ejemplo, lo puedes reemplazar en la primera ecuación que está acá y vas a decir, acá sería 6 por 4, 24, acá 3 por 2, 6, claro que sí, sale 30, pasa a restar 35 menos 30, C vale 5. Ah, ya. ¿Qué, profe? ¿Tan fácil? Claro que sí, como todas cadenas. Y luego lo que me está pidiendo es una unidad de cada uno, o sea, 1 por A más 1 por B más 1 por C. En otras palabras, te pide la suma de A más B más C. A más B más C, claro que sí. O sea, 4 más 3 más 5, que sería $12. Bienvenidos chicos a la Academia Rubino. Veamos ahora el desarrollo del presente examen de admisión. Nos dice que en una fiesta los 0,666 eran varones. Ya, profe, ¿cómo es eso de que los 0,666? Lo que pasa es que esto de acá es un periódico puro, 0,6 y así con su ponchito. Eso es lo mismo de decir 6 sobre 9, ¿no? Así se sigue. O sea, esto se desarrolla siempre, es una regla que se sigue para poder convertir un decimal a una fracción. Acá le simplificamos, tercia, tercia, y sería cuando, profesor, 2 tercios. O sea, en otras palabras, los 2 tercios de toda la cantidad corresponde a ser los varones. Ya, profesor, entonces decimos que los varones son los 2 tercios de todo. Profe, ¿y las mujeres? Bueno, las mujeres entonces serían 1 tercio. ¿Por qué? Porque sería lo que le falta para llegar a la unidad. Muy bien, perfecto. ¿Qué más nos dicen? Y solo 0,4 de las damas bailaban. O sea, las que bailan son 0,4. Igual, vamos a transformarlo eso a una fracción generatriz. 0,4, como en este caso es un decimal exacto, corresponde a ser 4 sobre 10. Ya, mitad y mitad tendrías 2 quintos. O sea, las mujeres que bailaban corresponderán a ser los 2 quintos. ¿De quién, profesor? De las mujeres, obviamente, ¿no? Y las que descansaban, obviamente, lo que le falta para llegar a la unidad, que es 3 quintos. Porque los dos tienen que sumar 1, pues muchachones, por eso. Y ahora nos dicen, y las 15 mujeres restantes descansaban. Ah, ya, o sea, las mujeres que descansaban son 15, según el problema. Muy bien, la pregunta es, ¿cuántos varones asistieron a la fiestita? O sea, me están viendo la cantidad total de varones que corresponde a esto. Muy bien, fácil. Yo voy a poner que el total de personas son X. ¿Está bien? ¿Te parece? Claro. Entonces, de estas X personas, 1 tercio son mujeres, entonces por 1 tercio. Para definir a las mujeres como 1 tercio de X. Pero de esas mujeres, los 3 quintos descansaban, o sea, por 3 quintos. Y eso corresponde a ser las mujeres que descansaban, que según el dato del problema son 15. Ah, ya, profesor. Muy bien, tercia y tercia se me va, el 5 pasa a multiplicar, y X ¿cuánto valdría, profesor? Valdría 75. O sea que son en total 75 personitas. Muy bien, pero a mí me están pidiendo los varones, no el total. O sea, el total es 75. Los varones serían los 2 tercios del total. Entonces diremos, los varones son los 2 tercios del total. Y el total es 75. Tercia 1, tercia 25. 2 por 25, 50. Eso es el total de varones, ¿no? Eso me están viendo. ¿Cuántos varones asistieron a la fiesta? 50 varones. La clave, la B de burrito.
Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. ¿Qué significa el tanto por ciento? El 100% es el total. Ahora, ¿de dónde viene eso? Da a entender. Si a un total, a una unidad, se le divide en 100 partes iguales, cada una de las partes será 1 sobre 100, 1 sobre 100, 1 sobre 100. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cada parte le vamos a poner una simbología. 1 sobre 100 va a representar el 1%. El 1 sigue siendo 1. El 1 sobre 100 lo vamos a simbolizar como este símbolo que está acá, tanto por ciento. Se lee tanto por ciento. ¿Qué representa esto? Un cienavo o la cienava parte del total. Por ello es que 1% es 1 sobre 100. 100% serían 100 partes estas, o sea, 100 por esto que sale 1. O sea, 100% es el total. No me acuerdo, 50% sería la mitad y así. 20% sería la quinta parte y así, y así, y así. Entonces ya sabemos que el 100% representa el total. ¿Estamos de acuerdo? El 1% es la cienava parte. Muy bien. Esto de acá de donde viene es una convención matemática, es una simbología del tanto por ciento. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, yo debo imaginarme un total de peleas, o sea, debo imaginarme el 100% de las peleas, de las cuales solamente el 70% he tenido que ganar y el resto perder. De hecho, o empatar, bueno, no dice eso, ¿cierto? No dice si va a empatar. Pero la idea es que se va a tirar cuando el 70%, cuando el número de peleas ganadas, o sea, lo ganado, sea igual al 70% del total. Eso es lo que te están diciendo. Profe, ¿por qué plantea la igualdad? Porque ahí lo dice, mira. Un boxeador decide retirarse cuando haya ganado, cuando lo que haya ganado sea igual al 70% del total de peleas. ¿Estamos de acuerdo? Si de 90 peleas ya ganó 51, bueno, ahí viene la pregunta. Voy a imaginarme que el total sea esto. Llegue un momento del retiro y ese total, de hecho, que va a representar el 100%. El 100%. Entonces, va a tener que llegar en un momento en que esto de acá, lo ganado, una parte va a ser ganado y el resto, bueno, debe ser empatado o perdido. Entonces, cuando lo ganado sea que el 70%, cuando lo ganado sea el 70%, cuando lo ganado sea el 70%. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Lo ganado sea el 70%. O sea que el resto no importa, si lo perdió o lo empató. Ahora, pero hay otro dato donde dice, pero en este momento, de 90 peleas, de un total de 90 peleas, voy a colocarlo por acá, de un total de 90 peleas, ahí está, este es el total, de un total de 90 peleas, ya ganó 51, de una parte ya ganó entonces, ya ganó una parte, que es 51, ahí está, 51, listo. Si va a seguir peleando, entonces a este 90 va a aumentar, pues. Supongamos que pelea 10 veces más, va a ser 90 más 10, 100 peleas. Pero si cada vez que pelea también lo que ganó, si es que gana, va a tener que aumentar, si es que gana. ¿Estamos de acuerdo? Si es que pierde, aumentará la otra parte. Muy bien. Entonces, cada vez que esto aumenta, esto posiblemente aumente, ¿va a depender? ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta misma dice, la idea es que esto abarque el 100% al final. Y esto represente, esto que ganó, represente también el 70% lo ganado. Entonces, en algún momento dado, esto va a igualar al que está acá. ¿Y esto va a igualar a quién? Al 70%. Qué bonito, profe, miren. Este 90 va a igualar al total, va a llegar hasta acá. Hasta acá va a llegar. Sin embargo, este 51 va a llegar ¿hasta dónde? Hasta ahí más o menos. Hasta esta altura, ¿cierto? Más o menos hasta ahí. Ahí. Cosa que represente el 70% y esto va a ser el total que es 100%. En ese momento se acaba todo. Ahora, ¿qué ocurre? Pero la pregunta misma dice, determine el mínimo número de peleas que le falta para su retiro. Yo te pregunto, para que yo me retire más rápido, supuestamente yo soy el boxeador, debo ganar
¿Todas? O no importa si gano o pierdo, no. Entonces, para que me retire más rápido, para que yo cumpla la condición más rápido, debo ganar más rápido, o sea, debo ganar todas. Porque de hecho que puedo ganar y perder, pero yo tirarme lo más rápido, o sea, debo tener el mínimo número de peleas. Por lo tanto, las siguientes peleas, ¿qué deben ser? ¿Deben ser cualquiera o deben ser puro ganadas? Ah, profe, pueden ser ganadas. Claro, porque la pregunta es, determina el mínimo número, o sea, puede ser, te da una posibilidad. La idea es que si tú te retiras, si tú ganas todas, de hecho que te vas a retirar más rápido. En otras palabras, ese mínimo de peleas, para que sea el mínimo, la cantidad de peleas adicionales, ¿qué deben ser? ¿Puro ganadas o no importa? De hecho que sí, deben ser pura ganadas. Porque si es pura ganadas, entonces te retiras lo más rápido posible. Y además que te dicen el mínimo. Este es el razonamiento acá, mira. Para que sea el mínimo de número de peleas para que se retire, las siguientes deben ser puro ganadas. Ah, profesor, puro ganadas. En otras palabras, si gana 6, el total también va a aumentar 6. Si gana 20, el total también no va a ser 90, sino va a ser 90 más 20. Entonces, para que sea el mínimo, deben ser pura ganada las siguientes. ¿Están de acuerdo? Para el mínimo deben ser pura ganada. Entonces, para que sea el mínimo, esta cantidad, que no sabemos cuánto es, vamos a ponerle X peleas. X peleas. Esas peleas todas deben ser ganadas. ¿Por qué, profesor, deben ser ganadas? Para que se retire más rápido. O para que el total sea el mínimo. Para que sea el mínimo número de peleas para su retiro. Esto de acá hay que razonar. X peleas deben ser ganadas para que sea el mínimo. Para que todo sea el mínimo número de peleas. ¿Entiendes? Ahí está. Esto debe ocurrir para que sea el mínimo número de peleas. Ahí está, el mínimo. Profe, ¿de dónde es esto? Te dicen la posibilidad de buscar el mínimo. Entonces, como te piden el mínimo de peleas para ganar, entonces las siguientes deben ser ganadas. Deben ser ganadas. Yo te pregunto, si acá aumenta en X, ¿también el total aumentará en X, sí o no? De hecho que sí. Ah, profe, o sea que el total va a ser 90 más X y lo ganadas va a ser 51 más X. De hecho que sí. Simplemente reemplazas en el dato, resuelves y te va a salir cuánto vale la X. Pásame lo ganado. Para que se retire lo más rápido, lo ganado debe ser 51 más X. ¿Cuánto debe ser el total, profesor? Si ganó X, eso da a entender que peleó X peleas. O sea que el total ya no va a ser 90, sino va a ser 90 más X, 90 más X. Y de ahí ya resolviendo, te debe salir la respuesta. 70% es 70 sobre 100, o sea, 7 décimos, ¿cierto? 7 décimos. A ver, con paciencia, profe, opere por ahí, a ver. Bueno, esta parte al menos lo voy a hacer con paciencia. 7 sobre 100, 7 sobre 10, y acá es 90 más X. Ya operando, a ver, sería, el 10 pasa para acá multiplicar, sería 510 y 10X. Bueno, 510 y 10X, acá sería 7 por 9, 90, sería 630, ¿cierto? 7X. De hecho, que ya tú sabes esa parte. Acá es 10X, este 7X que está acá pasa a restar 3X. Acá quedaba 630 y acá quedaba 510. 630 menos 510 creo que resulta 120. Ahí está. Entonces, X sería ¿cuánto? 40. Sacando tercia, X 40. ¿Qué es 40? La cantidad de peleas ganadas